Muy buenas noches, bueno, bienvenidos a los que están en el Zoom, también les damos las bienvenidas a los que vayan a ver después la grabación, así que agradecemos a todos los que van en este camino que vamos recorriendo juntos, precioso camino de formación, de acompañarnos, de ir creciendo, de ir transformando nuestro corazón como iglesia que somos y que justamente hoy vamos a hablar un poquito de eso también, ¿no? Así que a lo largo de los encuentros fuimos viendo la importancia de la oración, la lectura del Evangelio, el sentirnos llamados a ser discípulos misioneros, ¿no? Este cambio desde Aparecida que se vio esto de ser discípulo y a su vez misionero, las dos caras de una misma moneda. Así que algo que reflexionábamos hace rato con los chicos, con Manini y Germán, es esto, ¿no? Todos somos misioneros. Cada persona que va y comparte a Jesús con otra persona es misionero. No hay una etiqueta, sino que es algo del corazón de ser misionero, ¿no? De poder compartir a Jesús, de poder anunciar la salvación que es Jesús. Primero desde nosotros como discípulos, vivirlo nosotros a esa salvación, poder sentir esa salvación nosotros, sentirnos también la gracia de ser salvados por medio de Jesús, porque creemos en su palabra, porque creemos en sus promesas y porque también lo vivimos por medio de muchas cuestiones como es la palabra, la oración, la Eucaristía, el encuentro en la misa con nuestros hermanos, ¿no? Esa asamblea de estar todos reunidos conforme a Jesús. Así que está buenísimo esto que podamos siempre entender, ¿no? Que podamos hacer piel, hacer lo propio de nosotros, que somos discípulos misioneros. Discípulos desde que creemos en Jesús, desde que recibimos el bautismo, y también misioneros porque constantemente queremos anunciarlo, ya sea en un rezo, ya sea en una oración, ya sea en un hablar con el hermano, ya sea en catequesis, alabando, cantando, en tantas maneras que podemos ser misioneros, ¿no? Cada uno tiene su don. Así que algo vamos a hablar hoy también de cómo es el don de cada uno, de cómo entra en juego en la iglesia. Pero algo que justamente reflexionábamos con Manny y Germán, que todos somos misioneros, ¿no? Todos somos misioneros porque no es una etiqueta, es una forma de vida. Y esa forma de vida es anunciar al Señor. Y eso ya es ser misionero, ¿no? Con esa alegría, con ese fervor, con ese, quizás a veces más fuerte, quizás a veces más bajo y demás, pero somos misioneros. Así que justamente la formación creo que nos invita a eso, ¿no? A poder sentirnos discípulos misioneros y dar gloria al Señor por eso, porque nos escogió. No somos perfectos, pero nos escogió a cada uno para que podamos nosotros compartir con los demás. Así que damos gracias al Señor. Y bueno, los voy a invitar a Vani y a Germán que nos honren con una canción, con un ratito de oración para poder iniciar el encuentro. Buenas noches, ¿cómo Buenas están? ¿Cómo noches. les va? Bueno, nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que todo lo que hagamos, Señor, a partir de este momento, sea para tu gloria, sea para que sigamos abriéndote el corazón y para recibir tus regalos, tus gracias y tus dones. Pedimos el auxilio, Señor, de tu Espíritu Santo para que nos enseñe a orar, para que nos enseñe a hacer oración cada canto y vida nuestra oración. Ven Espíritu Ven, Santo, Espíritu Santo. ven en ayuda de nuestra debilidad. Sí, Señor. Ven Ven, Espíritu Espíritu Santo. Santo a darnos fortaleza, a darnos perseverancia en este camino, a descubrir tu llamado, a escuchar tu voz. Ven Espíritu Ven, Santo, Espíritu ven Santo. Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, abre las puertas de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, para que todo lo que vos quieras decirnos esta noche llegue a lo más profundo de nuestro ser. Queremos ser y construir esta iglesia, Señor, que vos querés, que formamos parte todos los bautizados, con mucha alegría, Señor. Queremos recibir esta alegría que vos nos querés dar, queremos transmitirla también, Señor, a los demás, pero porque la podamos vivir nosotros primero, Señor. Te invitamos, hermanos, vamos a cantar una canción con alegría. Empezamos. ¿Sí? Empecemos. Y como ofrecíamos en esta oración, que no vamos a volver a persignarnos porque es oración.
Así que no vamos a cerrar esta oración, sino que la estamos iniciando con nuestros cantos para alabanza de Dios y para que nuestra vida se transforme y se convierta por medio de nuestra oración y nuestros Eso, no cantos. nos olvidemos que cuando cantamos, por ahí que ponemos alguna canción o algo que hable de nuestro Señor, que hable de Dios, también estamos haciendo oración. Los invitamos a cantar juntos. Tiene que ver con el tema de hoy. Yo edifiqué una casa, nuestra casa, la iglesia. Yo edifiqué una casa sobre la roca edifiqué. Y era Cristo la roca, sobre la que yo edifiqué. De nuevo. Yo edifiqué una casa. Yo edifiqué una casa sobre la roca edifiqué. Y era Cristo la roca. Era Cristo la roca sobre la que yo edifiqué. ¿Qué pasa? No se cae. Esa casa no se cae porque está sobre la roca. Esa casa no se cae porque está sobre la roca. Vamos a cantar esa casa no se cae. ¿Qué pasa con la casa? No se cae. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. A edificar la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. A edificar la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los hombres son la iglesia, las mujeres somos iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los niños son la iglesia, los grandes son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Todos somos iglesia, todos somos la Liliana, iglesia. Claudina, Luis, Somos Celia, la iglesia Lau. del Señor. Todos somos iglesia. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia Muy bien, Liliana. del Señor. Con Laura somos iglesia, con Liliana somos iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Con Celia y Luis, con Celia somos iglesia y con Luis somos iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermana, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Con Claudina también, con Claudina somos iglesia, con Renova somos iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Gracias, Señor, por Gracias este por esta momento de noche, oración, de alegría y de canto. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estos hermanos que alegran la noche, que nos acompañan con el canto, que es también orar. Así que gracias, Señor, por la vida de ellos también. Agradecidas de que nos acompañen en esta noche. Bueno, vamos a compartir, ahí paso a compartirles el encuentro de hoy. Ahí está. Bien, hoy vamos a ver la séptima ficha, ya estamos en el séptimo encuentro, casi por llegar a la mitad de toda esta formación, de todo este hermoso camino que vamos recorriendo. Hoy vamos a hablar, la cabeza de la iglesia nos hace su cuerpo. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra del Señor.
Qué hermoso que hoy vamos a poder ver un poquito esta cuestión de cómo la iglesia, cómo Jesús nos va marcando a nosotros el camino, también para seguir recorriendo este llamado a ser discípulo misionero, porque no estamos sueltos cada uno por su lado, ¿no? Como dice mi sacerdote, esos kiosquitos aparte, no, estamos todos unidos. Hoy vamos a compartir el Evangelio de la primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 2 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Palabra del Señor. Hermoso evangelio que podemos analizarlo, en este caso lo pusimos en 3 partes, ¿no? Tiene muchísimo análisis, muy rico el evangelio, y esto de poder entender como nos cantaban los chicos, ¿no? Esto, la iglesia que Jesús edificó en nosotros. Así que en primera instancia el evangelio nos dice, el cuerpo es uno, compartimos un lazo en común que es Jesús. Ahí es cuando nos habla de esta cuestión de que el cuerpo es uno solo. En la misma imagen que ahí se puede ver, nos marca esto de cómo poder ir edificando nosotros en la iglesia, cómo poder en unidad edificar, cómo poder también sentir este lazo que vivimos cada uno, de que no somos personas aisladas por el mundo, somos personas unidas por Jesús. Por eso el cuerpo es uno, de poder entender, de poder hacerlo piel en nosotros a esto de que con Jesús soy uno. Después vamos a ver en qué momento iniciamos esto de ser el cuerpo uno solo. No anda el brazo por un lado, el pie por el otro lado, la cabeza por el otro lado, no. Todo está unido. El Evangelio, cuando nos dice justamente esto, es de poder entender que el cuerpo es uno, de poder entendernos nosotros en esa unidad, en esa comunión con Jesús. Primero mi comunión con Jesús. Y por medio de la comunión con Jesús, la comunión con mis hermanos. En segunda instancia nos dice muchos miembros en unidad. Son la representación física de Cristo en este mundo. Tener en cuenta esto de muchos miembros en unidad, creo que a nosotros como discípulos misioneros nos es muy importante. Y entra en juego un poco también la responsabilidad. ¿En qué sentido? De que tengo que buscar el encuentro con mi hermano. Primero tengo ese encuentro personal con el Señor, que lo vimos en el primer encuentro, la importancia de poder tener ese encuentro personal con el Señor. Pero también tengo que tener ese encuentro personal, comunitario con mi hermano. ¿Para qué? Para poder vivir en unidad. Porque Él nos llama a ser un solo cuerpo, con Él y con mi hermano. De poder tener esto de los miembros en unidad. ¿En qué sentido? Mi hermano me acompaña y está bueno cómo lo va marcando en esto de los miembros, ¿no? Porque creo que, como recién lo decía, el pie no se puede manejar solo. Y la mano no se maneja sola tampoco. Además, yo que soy tan gesticulosa, no surgen por de la nada sola las manos, ¿no? Entonces, como que ahí es donde nos invita, perdón, a esto de la unidad. Poder vivir en unidad con mi hermano, poder vivir en unidad con Jesús compartiendo ese lazo. Pero por sobre todas las cosas, nosotros como iglesia, poder vivir en unidad todos los miembros de la iglesia. Y recién hablaba esto de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque en la responsabilidad entra en juego el escuchar a mi hermano, el entender a mi hermano, el pedir a mi hermano que me entienda, el pedir a mi hermano que me escuche, ¿no? Esto es vivir una relación recíproca y acompañarnos todos en la unidad. ¿Y cómo nosotros podemos vivir en unidad? Por el lazo que tenemos en común, que es Jesús, que a veces nos cuesta porque somos humanos, nos cuesta a veces, pero tenemos que buscar constantemente, como lo hemos visto en encuentros anteriores, la guía desde el Evangelio, la guía desde la oración, la guía desde la reflexión personal, el contemplar al Señor, ¿no? También esto, la palabra nos dice
un mismo espíritu, todos en un mismo espíritu. Dios nos ha llamado a una sola esperanza, la salvación. Esto también está muy bueno para poder tenerlo en cuenta. ¿A qué se refiere con un mismo espíritu? Que todos recibimos el Espíritu Santo y a su vez todos recibimos esa esperanza, que es la salvación. Entonces ahí entra en juego de cómo podemos nosotros interactuar quizás con las demás personas, porque la que la formación nos busca es poder orientar un poco a cómo interactuar con los demás, a cómo sentir ese llamado discípulo misionero, porque ahora nos sentimos discípulos del Señor, pero buscamos salir, vivir esa iglesia en salida, vivir eso de ser misionero y de poder entregarle al otro la gracia que he recibido yo en mi vida al conocer a Jesús. Poder compartir eso, ¿no? Acá también vamos a ver esta cuestión de que entonces, ¿qué se entiende por iglesia? La respuesta nos la da la palabra. Nos dice, Cristo es cabeza de la iglesia, el salvador del cuerpo. Y en Colosenses también nos dice, Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Ahí entra en juego de cómo nosotros podemos, quizás podríamos volver al primer encuentro, si se acuerdan, del que hablamos, esto del querigma, del poder tener ese encuentro personal con el Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestra cabeza. Y no quizás cabeza, yo lo pensaba cuando reflexionaba un poco esto, no cabeza como jefe, ¿no? Porque vieron que cuando se habla de qué es la cabeza del grupo, la cabecilla del grupo y así, es como que se ve esta cuestión de autoridad. Si no, nosotros tenemos que verlo a Jesús como la cabeza de la iglesia desde las virtudes que Él nos enseña, desde las virtudes en el sentido de saber de que Él es quien va creando todo, es quien nos ha entregado todo. Entonces nosotros poder vivirlo desde ese lado, ¿no? Saber de que todo mi ser va en base a Jesús. Entonces en esto de ser iglesia, de poder entender esto de ser iglesia, que nosotros lo podamos ver como que es el cuerpo que está compuesto por muchos miembros. Y acá en esto es muy particular porque es una sola cabeza, es el Señor, pero hay muchos miembros y nos dice tan particulares, únicos, especiales, perfectamente irrepetibles e irreemplazables. ¿Quiénes son esos miembros? Somos nosotros, somos vos y yo. Y que nosotros nos podamos sentir parte es de mucha importancia. Primero, para vos poder sentir ese llamado que el Señor te ha hecho y quizás muchas veces lo dejamos de lado, ¿no? Creo que a todos nos pasa a veces de sentir un llamado en algo y decir, ¿será que sí? ¿Será que no? Y entramos en duda y demás. Entonces ahí entra en juego de que nosotros podamos vivir esto. Lo que la formación, lo que el encuentro de hoy nos quiere rescatar, enseñar es justamente esto, ¿no? De que somos particulares, de que somos únicos, de que somos especiales. Y justamente nosotros como discípulos misioneros, primero tratemos de vivirlo desde la virtud, ¿no? Desde la alegría, desde el gozo de sentirme llamado por el Señor, pero también poder compartirlo con el otro. Hacer sentir único a una persona que se suma, que se acerca a la iglesia, es de gran gratitud y también es de gran enseñanza, porque el Señor nos enseñó eso a nosotros. A cada persona, sin ir más lejos, a sus discípulos. Cada uno era particular, porque cada uno tenía algo, digamos, por así decirlo, ¿no? Particular, únicos, especiales, pero Él los eligió. Entonces nosotros también tenemos que hacer eso, como nos dice el Evangelio, ¿no? Vayan y anuncien, entonces nosotros también tenemos que hacer lo que el Señor hizo. Y tener en cuenta esto que está marcadito así justo con rosado, ¿no? Eres parte de este cuerpo por la misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Acá entra en juego el hecho de que también podamos entender de que no es un mérito propio esto. No es un mérito propio. Es la misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo actuando en nuestra vida, actuando en nuestra iglesia.
Y ahí es donde está esto de poder creer en la grandeza del Señor. Iglesia es una comunidad de creyentes que que reconocen la obra redentora de Jesucristo a su favor. Creemos y reconocemos que en el Señor tenemos nuestra salvación. No es mérito nuestro, es el Señor que por su misericordia y gracia nos da esa salvación. Distingue su señoría supremo. Qué bueno es entender esto de su señorío en el sentido de cómo Él es la gran guía de mi vida. Que el Señor lidere mi vida es lo mejor que me puede pasar, porque es tan puro, es tan misericordioso, tiene tanto amor, tanta alegría, que ahí nosotros podemos ver esa plenitud. Entonces nosotros como comunidad tenemos que distinguir su señorío en nuestra vida y por supuesto en nuestra iglesia. También nos dice que se comprometen a seguirlo, son creyentes que se comprometen a seguirlo, a adorarlo y obedecerlo. Acá me gusta que podamos analizar un poco esto de seguirlo. ¿Qué es seguirlo al Señor? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué es seguirlo al Señor? Y creo que justamente el Señor en los evangelios, en su palabra, en sus enseñanzas, nos va guiando, nos va orientando en todo momento, que es amar al hermano, perdonar, tener misericordia. Entonces ahí entra en juego de que nosotros nos comprometemos a seguirlo. ¿En qué? En nuestros actos. A adorarlo. Qué importante es adorarlo al Señor. Qué importante es acercarse y adorarlo en el sentido de que muchas veces, no sé si les pasa, me voy a poner un poco capaz referencial, pero a mí me pasa de que tuve que aprender a adorar al Señor, porque mi comunicación con el Señor era mucho de preguntarle por qué, por qué, por qué, por qué. Después pasé al para qué. ¿Para qué pasa esto en mi vida? ¿Para qué permitís que pase esto? ¿Cuál es la finalidad de esto en mi vida? Hasta que un día pude entender esto de adorarlo, de ponerme de rodillas ante el Señor y adorar su grandeza, adorar su misericordia, adorar su gracia. Y ahí poder ver, en abrir, digamos, ¿no?, mis ojos, y no solamente mis ojos, sino también mi corazón, de darme cuenta de su obra en mi vida. Y esto de obedecerlo, creo que entra más en juego en el sentido de poder aceptar la voluntad del Señor y de poder aceptar la guía del Señor, porque creo que la palabra obedecerlo entra en juego a mí me viene así siempre a la mente cuando es la obediencia del Señor, el 70 veces 7. ¿En serio? 70 veces 7. Y ahí entra en juego el obedecerlo al Señor, en el sentido de aceptar eso que el Señor me pide. No una obediencia de caer en dejar mi vida de lado, sino una obediencia de poder vivir todo eso que el Señor me brinda. ¿Por qué? Porque ese es el camino que justamente me lleva a vivir en plenitud, que quizás a veces nosotros no entendemos, ¿no?, los misterios de la fe, pero es justamente el poder creer en Él, desde primera instancia, como nos dice, ¿no?, en la obra redentora de Jesús en nuestra vida. Hoy justamente que hablamos como parte de un cuerpo, ¿no? Posicionarnos como el Señor en la cabeza y nosotros siendo ese cuerpo que está dirigido por Él, que está guiado por Él. Entonces cada parte del cuerpo de Cristo, por pequeña que sea, es importante. Esto en comunidad entra en juego y es súper importante. Cada parte de la comunidad, cada persona de la comunidad es súper importante. Y nosotros como discípulos misioneros tenemos que buscar la manera de que esa persona se siente importante. ¿En qué sentido? En aceptar, en acompañar, en apoyar, en aportar, en muchas cuestiones desde sus dones. Y también entender que a veces la persona no ha reconocido todavía su don. Y no por eso
yo lo voy a relegar a esa persona, ¿no? Creo que en este aprendizaje del discipulado misionero es súper importante que nosotros podamos entender de que cada persona es fundamental en la iglesia y en todos los aspectos, ¿no? Para mí es muy grato poder decirle a un joven, vos sos parte de la iglesia, pero vos no te imaginas lo importante que sos en la iglesia. Porque yo soy la vieja de catequesis, yo siempre les sé decir así, ¿no? Yo soy la vieja de catequesis, en algún momento ya no voy a estar más. Pero ahí yo voy a sentir la plenitud de saber que vos seguiste siendo parte de la iglesia, así con tu impronta, con tu forma de ser, buscando cambio, buscando transformarte en el Señor, vos sos importante en la iglesia. Y eso está bueno que podamos vivirlo cada uno. No me pongo como ejemplo, sino que a mí me gusta poder ver que el otro tiene algo grande en su vida para entregar. Tiene una riqueza que yo no lo puedo ver, pero que el Señor sí lo ve. Y ahí es donde nosotros podemos cada vez más estar más cerca del Señor. Cuando veo en mi hermano la riqueza, porque dejo de verme a mí mismo y empiezo a ver al hermano, ¿no? Que, que es complicado quizás, pero eso es seguirlo al Señor. Entonces que nosotros podamos ver que cada parte del cuerpo de Cristo, cada parte de la iglesia es importante. Y que nosotros justamente tenemos esa pertenencia a través del bautismo. ¿Cómo empezamos a formar parte de la iglesia? ¿Cómo nacemos como iglesia? En el bautismo. Ahí es donde nosotros aceptamos ser parte de ese cuerpo. Y justamente a Jesús como nuestro guía, como decía recién, ¿no? A mí en mi oración me gusta mucho decirle al Señor, espero que mañana puedas liderar mi vida, porque yo a veces voy para atrás. Entonces creo que está bueno de que nosotros hoy podamos ver esto, de que Él sea nuestra guía. Y lo recibimos en el bautismo, ¿no? Como nos dice la ficha. El bautismo es el sacramento por el cual el hombre nace hacia la vida espiritual. También está llamado baño de regeneración y de renovación del espíritu, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del espíritu, tan importante para cada cristiano. Entonces ahí es donde nosotros aceptamos esto, por medio de nuestros padres, por supuesto, que nos acercan a la iglesia a poder recibir el sacramento, pero ahí nos hacemos parte nosotros. Ahí en el primer momento en que ya somos discípulos del Señor, somos discípulos y en su momento también vamos a poder vivir esto de ser misioneros, ¿no? Bueno, ahí le dejamos también un aporte del Catecismo de la Iglesia que nos dice, es el fundamento de toda la vida cristiana, la puerta de la vida en el Espíritu y la que abre el paso a los otros sacramentos. Teniendo en cuenta esto de los sacramentos, la gracia que es poder recibir cada sacramento en nuestra vida, ¿no? Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Ahí, ¿no? En esa pequeñez, yo lo pensaba, digo, mira, en el bautismo, en esa pequeñez, en esa incertidumbre de la criatura, ya está llamado a la misión, ya es parte de la misión. Qué importante también es la presencia de la familia en esto, de la familia en el bautismo, de poder tener una continuidad con los padrinos, de poder tener ese crecimiento en la fe. Así que digo, qué bueno es poder entender que desde el bautismo nosotros ya nos hacemos parte de la misión. Como nos dice la ficha, vemos qué es esto de ser iglesia, que somos todos los creyentes en unidad. Y ahora, ¿cómo es la vida en la iglesia? Qué importante porque ya nos asumimos iglesia, ya nos asumimos parte del cuerpo, ¿no? De la iglesia. Y ahora, ¿cómo es vivirlo? Este evangelio es súper rico y cómo nos explica gratamente cómo es, ¿no? Juan 17, del 21 al 23. Es un poco una guía y también una obediencia, van a ver. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me amaste a mí. Ahí no sé si pueden visualizar, hay unas partes que están subrayadas, ¿no? Por eso digo, es un poco una invitación, pero también un mandato, porque nos dice que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Esa unidad que ellos viven, a nosotros también nos está invitando a que podamos vivir esa unidad, que todos sean uno. Qué importante es poder vivirlo no solamente con el hermano, sino también con el Señor y mi hermano, esa unidad. A mí me gusta siempre pensar que la Santísima Trinidad tiene una perfección en todo, una santísima perfección, ¿no? Y qué bueno sería que nosotros también podamos vivir esa Santísima Trinidad acá, con Jesús en la cabeza, en una parte yo y en otra parte mi hermano. Que todos sean uno, como lo somos nosotros, dice él, al hablar con su Padre. También dice, les di la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. ¿No? Esto como una continuidad. Por eso digo, en parte es una invitación para que seamos, nos dice, para que ellos sean, pero también es un mandato, ¿no? Para que lo podamos hacer piel, para que pueda quedar grabado en nuestro corazón. Y al finalizar nos dice que los ha amado a ellos como me amaste a mí. Es como que una parte me va diciendo, me va indicando, me va dando un paso a seguir, porque Él tiene la unidad con el Padre. Me da el paso a seguir de que yo tenga la unidad con mi hermano, porque justamente Él está en mí. Y nos dice al finalizar, como me amaste a mí. Qué gratitud poder sentir que el Señor me ama tal cual amó a su Hijo, a su único Hijo, ¿no? A su Hijo primogénito. Entonces creo que ahí está bueno de que nosotros lo podamos vivir desde el punto de cómo estamos llamados a todos ser uno en la iglesia. También nos dice que ser iglesia por naturaleza es ser luz para el mundo, ser respuesta humilde y manos abiertas. Esto de ser luz entra mucho en juego el cómo me expreso yo con las demás personas. Porque nosotros como discípulos misioneros tenemos que ver nuestras expresiones, tenemos que ver también la manera en que escuchamos al otro o la manera en que no escuchamos al otro. Y nosotros estamos llamados a ser luz en la otra persona. ¿Y qué prueba? Porque qué prueba que es para el discípulo misionero ser luz aunque uno esté en oscuridad. Qué prueba, ¿no? Pero a veces es la gracia del Espíritu Santo que se presenta en uno y te invita a ser luz, aún en la circunstancia en que vos estés viviendo. Y es esto también de poder entender la respuesta humilde y las manos abiertas. Hoy el encuentro de hoy es una invitación constante, ¿no? A hacer luz, a tener esa respuesta humilde. También nos dice ser iglesia misionera, peregrina y en salida. Una iglesia que decide amar como Cristo y el Padre nos ama. Bueno, lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Esto de ser misioneros, todos somos misioneros justamente. De peregrinar, de salir, de estar en salida. Y no solamente la salida de decir, bueno, me voy a otra comunidad a compartir el evangelio, no, sino también en salida desde mi persona. Quizás dejarme de ver como central yo en la vida para poder ver al otro. Esto de en salida tiene una cuestión de no solamente en el recorrido del camino, ¿no? Sino también en salida para mi hermano, para el más cercano, para el que está más lejos, pero salir desde mi persona para poder anunciar y ser la luz que el Señor me invita. También nos invita a reconciliarnos entre hermanos, a aceptar a los otros y a nosotros mismos. Esto es súper importante que lo tengamos en cuenta porque
el reconciliarnos es algo que a veces nos cuesta, pero que es importante. Primero, reconciliarnos con nosotros mismos, el perdonarnos nuestros errores también. El Señor mismo nos perdona, ¿por qué a veces no nos perdonamos nosotros, no? Si el Señor tiene ese poder tan grande de perdonar, a veces nosotros no nos perdonamos. Y también poder perdonar a los demás, reconciliarme con el hermano, encontrar ese vínculo, esa cercanía y no esa distancia con mi hermano. Creo que lo hemos hablado en algunos de los encuentros, esto de la importancia de la corrección fraterna. Primero con tu hermano en privado, luego invita a otro también para hacerlo entrar en razón, y si no se puede, ahí hacerlo público. Pero sí de tener en cuenta esto de la corrección fraterna, y que a veces en las comunidades nos cuesta mucho la corrección fraterna. Y nos cuesta porque quizás no nos enseñaron a tener esas conversaciones difíciles. Nos enseñaron a decir, vamos para adelante, está todo bien, bueno, ya viene la patronal, hagamos las cosas en la patronal, hagamos lo otro, y nos volvemos a ver la próxima patronal, y así. Y no tenemos esa corrección fraterna de poder decirnos, quizás esto a mí no me gustó, quizás esto no sumó, es lo que yo siento, sin ofenderte y demás. Entonces la importancia de poder también reconciliarnos con el hermano y con nosotros mismos, ¿no? Y ahí nos dice, ver en el otro el rostro de Jesús. Algo que lo hablamos ya en algunos encuentros, ¿no? Y me encantó esta imagen porque representa tanto de lo que creo que cada uno anhela. Yo creo que cada uno anhela esto de sentir el abrazo de Jesús. Y nosotros al ver en el otro el rostro de Jesús, estamos recibiendo el abrazo de Jesús. Si yo lo abrazo a mi hermano y él ve en mí el rostro de Jesús, es el abrazo de Jesús. Y si yo en mi hermano veo el rostro de Jesús, al momento de reconciliarme con mi hermano, recibo el abrazo de Jesús. Entonces creo que esta imagen marca un poco, ¿no? Ese anhelo de la vida en la iglesia, de tener esa fraternidad, de tener ese amor, ese encuentro, ese acompañarse, ese caminar juntos. Y bueno, como compartimos en cada encuentro, esto de poder aportar algo desde los documentos. En este caso vamos a ver desde el documento de Aparecida, que me parece textual esto, poder compartir lo que está muy bueno, cómo lo presenta el documento, ¿no? La Iglesia tiene la gran tarea de custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios, y recordar también a los fieles que, en virtud de su bautismo, están llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo. Esto conlleva seguirlo, vivir en intimidad con Él, imitar su ejemplo y dar testimonio. ¿Qué nos da Cristo realmente? ¿Por qué queremos ser discípulos de Cristo? Porque esperamos encontrar en la comunión con Él la vida, la verdadera vida digna. Qué importante, ¿no? Preguntarme esto. ¿Qué me da Cristo realmente? Pero no por una cuestión de indagarlo al Señor, sino de verdad poder hacer sentir en mí lo que el Señor me da, ¿no? Y en esto de vivir como iglesia, de poder sentirnos todos miembros de un mismo cuerpo, les traemos el documento el método ver, juzgar y actuar, del documento de Aparecida, para poder también nosotros incorporarlo y vivirlo con el hermano. Para que en este camino de ser iglesia podamos nosotros apoyarnos, podamos vincularnos como el Señor se vinculó con los demás, podamos sentir eso de estar presente en todo momento desde el método ver, juzgar y actuar. Cuando lo aprendí, me pareció súper interesante poder compartirlo constantemente porque nos marca en 3 pasos la manera correcta de actuar. En primera instancia nos dice ver, contemplar a Dios con los ojos de la fe a través de su palabra revelada
y el contacto vivificante de los sacramentos, a fin que en la vida cotidiana, en nuestra comunidad, veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia. Contemplar a Dios con los ojos de la fe. En este aspecto el ver, súper importante para que nosotros podamos contemplar a Dios en todo momento en nuestra comunidad. Y ahí entra en juego un poco quizá las cuestiones positivas, de poder centrarnos en lo positivo que Dios nos brinda. Porque a veces caemos, no, nos falta esto, nos falta aquello, nos falta lo otro, y no estamos contemplando a Dios en la comunidad. No estamos viendo esa providencia del Señor, la luz de su providencia, ¿no? Entonces, en el método, lo primero que nos invita es a contemplar a Dios en la comunidad, en mi hermano, en las actividades, en las circunstancias que se esté viviendo, contemplarlo a Dios desde la luz de su providencia. En segundo lugar, nos dice el juzgar. Juzguemos según Jesucristo, camino, verdad y vida. Qué importante es poder juzgar al hermano como Jesús nos juzga a nosotros. Este es un paso un poco más difícil, ¿no? Pero es importante que nosotros podamos adquirir todas las enseñanzas del Señor para poder juzgar a mi hermano desde el amor de Jesús, desde la alegría de Jesús, desde el perdón de Jesús. Y como decía hace rato, acá en el juzgar entra en juego las cuestiones de poder escuchar, de poder ver, de poder analizar, antes de la palabra concreta de juzgar, ¿no? Entonces, desde los ojos del Señor, como me mira Jesús, yo también puedo mirar a mi hermano, solo que a mí me cuesta un poco más. Pero ese es el camino a la santidad, poder juzgar según Jesús. Y en tercera instancia nos dice actuar. Actuemos desde la Iglesia, cuerpo místico de Cristo y sacramento universal de la salvación, en la propagación del reino de Dios que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente en el cielo. Actuar desde la Iglesia, cuerpo místico de Cristo y sacramento universal. Creo que al haber pasado en la primera parte, el ver, contemplar a Dios en mi comunidad, doy un siguiente paso, el juzgar según Jesús. Ya no miro a mi hermano con ojos de cuestionarlo, sino con los ojos del amor, la alegría, el perdón de Jesús. Y el actuar me invita justamente a sentirme parte. Actuar desde la Iglesia, nos dice, cuerpo místico de Cristo. Y ahí nos invita a esto que estábamos hablando hace rato, a poder sentir a Dios, a Jesús, bueno, Dios, Jesús, esta cabeza de guía, de líder en nuestra vida, para poder actuar, poder ser siembra, ¿no? En esta tierra, poder sembrar. Y si hoy el Señor me invita a sembrar, ¿qué me invitará a sembrar? La unidad, el amor, el respeto, el perdón, el acompañar, el apoyarnos entre todos. Nos pareció bueno poder compartir esto del método ver, juzgar y actuar para poder en todo momento, en algunos momentos, en algunas circunstancias de la comunidad, recordar esto, ¿no? Como lo hacemos en cada parte, en cada encuentro, siempre dejando, yo les digo tips como para tener en cuenta esto de cuando tengo una situación, ya sea conflicto, una situación cotidiana o lo que sea, yo poder retrotraerme, ¿no? Y pensar el método ver, juzgar y actuar, porque nos invita y nos guía también un poco a ser esa iglesia que el Señor edificó, a ser parte de poder constantemente ir edificando, ¿no? De poder siempre tener en cuenta de que el Señor nos invita, de que somos llamados, de que somos elegidos para ir edificando cada vez más su iglesia y a hacerlo en su gloria. Yo al ver, juzgar y actuar en base a lo que
a lo que Dios, Jesús y el Espíritu Santo me entregan, me enseñan, me guían, ahí voy edificando la iglesia para la gloria del Señor. Entonces creo que el método justamente nos invita a eso, ¿no? Y bueno, esta imagen, como para cerrar, es una comunidad de amor. La iglesia es una comunidad de amor. Y que a veces puede ser que nos cueste el querernos, que nos cueste el aceptarnos, que nos cueste también el escucharnos, pero es un proceso que no puede detenerse y que nosotros podemos, porque tenemos los mecanismos para volver a eso, ¿no? A esa comunidad de amor, como por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de los sacramentos. El sacramento de la reconciliación, cuán importante es en nuestra vida y que muchas veces lo dejamos de lado, ¿no? Entonces hoy poder ver, poder comprender, poder sentir el ser nosotros una comunidad de amor, el ser a partir quizás de ahora, porque justamente para eso es la formación, ¿no? Para también vivir un poco la transformación que es el Señor en nuestra vida, tema tras tema, poder ir viendo esto de transformar un poquito el corazón, nuestra mente también, en el sentido de poder crecer, porque creo que todos los que estamos presentes hoy, ya sea en el Zoom o viendo el video después, es justamente para poder crecer como iglesia, para poder crecer como cristianos y poder hacer que la iglesia crezca, ¿no? Sentirnos parte, sentirnos fundamentales, como decía el documento. Cada uno es importante, con su don. Y si alguna persona en mi comunidad todavía no encuentra su don, yo tengo que estar ahí para acompañarlo, para apoyarlo y ver de que pueda encontrar eso para hacerlo carisma en la comunidad, porque eso es lo que el Señor busca en nosotros, ¿no? De que Él, como Él nos acepta, nosotros también podamos aceptar a los demás. Un proceso, como digo, porque no siempre es fácil, porque también entran en juego nuestras cuestiones humanas, cosas que traemos también, ¿no? Pero no es imposible, es simplemente un proceso en el cual podemos ir paso a paso haciéndolo. Así que bueno, hermoso, hermoso este material de poder, le vamos a compartir la ficha, que por cierto no hemos compartido todavía el video, mañana vamos a compartir el video anterior y el de hoy, digamos, y el material también de los dos encuentros, lo que sería el sexto y el séptimo. Así que, pero bienvenidos sean, ¿no? A sentirnos constantemente miembros de este cuerpo, a sentirnos también importantes, no por un ego, sino por sentir ese llamado en el corazón de que Jesús nos invita a anunciar su palabra también. Así que bueno, nos quedan unos minutitos por si quieren, los invitamos a abrir micrófono, a compartir qué opinan, qué sienten y cómo viven esto de ser parte del cuerpo de la iglesia. Ah, está. Pensé que me había ido. No, sí está. Ahí Claudina puso que no puede, pero no puede abrir, pero se emocionó al escucharme. Dice. Muy fuerte volver a replantear lo más simple y sencillo. Bueno, gracias Claudina. Muchas gracias, Claudina. Qué importante, ¿no? Justamente como dice Clau, replantearnos tantas cosas que a veces no tenemos en cuenta, ¿no? ¿Puedo? Sí, Sí, Lili. A mí me resonó bastante esto del ser uno, ¿no? Porque creo que lo más difícil del ser uno
consta de que somos uno, pero todos somos distintos. Y creo que ahí como que lo que más nos cuesta, reconocer que si bien somos uno, no somos una masa, sino personalidades diferentes, personas diferentes, con talentos diferentes, con problemas diferentes. Y creo que eso es lo que más nos cuesta en el ser uno. Amalgamar todo eso en el Señor no es tan fácil. Tal cual, Lili, muchas gracias, ¿no? Y cómo el Señor, él sí tiene tan asumido esto de que Él es uno con Dios y uno con nosotros. Pero bueno, quizás también ese es el proceso, como decía recién, ¿no? De ir camino a la santidad y de ir buscando eso, de ir buscando constantemente ser uno con mi hermano, ser uno en la aceptación, ser uno también en corrección, ¿por qué no? Ser uno también en amarse, en vincularse. A nosotros nos pasó justamente de esto de poder entender como catequistas, por ejemplo, en la comunidad en la que participo, de poder entender cómo a veces no teníamos vínculo, no sabíamos qué le estaba pasando al otro, no nos conocíamos. Nos conocíamos el sábado que compartíamos la misa, pero no nos conocíamos. Entonces como que ahí entra en juego esto de poder ser un solo cuerpo, ¿no? Porque todos íbamos, por ejemplo, a la misa a buscar al Señor, pero no estábamos siendo miembros de un solo cuerpo. Y bueno, es una invitación, ¿no? Creo que de a poco hay procesos que hay que ir sanando, hay procesos que hay que ir pasando también, transitando, para poder sentirse parte de ese mismo cuerpo, ¿no? Así que está buenísimo como lo ves, Lili, también, te agradecemos. Esto que decís, Lau, vos de ir a encontrarnos, ¿no? El fin de semana, el sábado, en el caso nuestro tenemos la Eucaristía el sábado, y no solo encontrar al Señor en la Eucaristía, sino también ir al encuentro del hermano, porque de eso se trata. Somos iglesia porque yo me quedo con esta imagen del cuerpo y siempre pienso que me ayuda como a entender y aceptar a los demás que somos distintos. Esto, ¿cómo sería el cuerpo si fuéramos todos brazos, ¿no? Si fuéramos todos pies o piernas o cabezas, digo, ¿no? No seríamos un cuerpo en realidad, ¿no? Entonces me ayuda como a aceptar al hermano, a aceptar sus diferencias y me ha enseñado también a ser más tolerante y más paciente, cosa que puede dar fe, eh, y que en eso el Señor también nos va moldeando. Esto, ¿no? De entender al otro con una mirada, obviamente, de lo que vos decías, desde el amor, desde la 70 veces 7, decía un amigo nuestro, así esta cuenta siempre, 70 veces 7 son 490 veces. Si tenemos que perdonar 490 veces en un día, es algo así como cada 3 minutos, decía, ¿no? Y, digamos, a lo sumo podemos estar enojados 3 minutos, digamos. Eso sería, digo, para que pensemos también que es tan grande el amor que Dios tiene por su iglesia que nos deja tantas herramientas como el perdón, como la corrección fraterna, para que podamos acercarnos y ser uno, ¿no? Como Él quiere, ¿no? Bueno, eso. Okay. Sí, de alguna manera recuerdo también las palabras del sacerdote que es director espiritual nuestro cuando nos decía que siempre tenemos que mirar, digamos, todo tiene que ser a la luz de los sentimientos de Jesús o de las acciones de Jesús. ¿Qué haría Jesús en este lugar cuando tenemos que ejercitar el perdón, cuando tenemos que hacer una corrección fraterna? ¿Qué haría Jesús en este lugar? ¿Cómo? O sea, y ahí tenemos que ejercitar la paciencia, como decía Germán, la misericordia. Y para nosotros también es como un ejercicio de cristiano, porque a todos nos cuesta eso. Pero si no lo ejercitamos, o sea, es como ejercitar el alma, ejercitar el corazón, es como ejercitar el cuerpo. Uno estudia o tiene un talento y si
si no lo ponemos al servicio, eso se va marchitando, ¿no? Entonces, de la misma manera tenemos que ejercitar el perdón. Si nosotros somos rencorosos, si ni siquiera nos animamos a tomar la decisión de perdonar, no estamos haciendo el ejercicio, entonces no nos va a ser fácil, no decimos que sea fácil el perdón, pero así pasa con todas las demás cosas, ¿no? Con la corrección, con el amor. Tenemos que ejercitarlo, el amor a los que no nos quieren, ¿no? Sino, no solamente a los que queremos y a los que nos quieren, es muy fácil amar así, no tiene mucho sentido. Pero es como el ejercicio continuo de ser parte de este cuerpo. Tal cual, ¿no? Y también me viene a la mente esto cuando te escuchaba Vivi, perdón, está pensando en mí, Vivi, capaz. Vani, el hecho de también cómo el Señor, Él dijo, yo no vine a curar a sanos, sino a enfermos. Y cuántas veces nosotros caemos quizás en juzgamientos con las personas de nuestra propia comunidad. No nos vayamos de nuestra parroquia nomás, ¿no? No es necesario ir a hacerlo tan grande, sino que en nuestra parroquia también cuántas veces caemos en esto de no aceptar al hermano roto, al hermano en su insanidad quizá, para poder apoyarlo, todo lo contrario, lo dejamos de costado, cuántas veces caemos en el juzgar, como dice el Papa, ¿no? En el chisme, en vez de apoyar, en vez de acompañar, ¿no? En vez de sostener, de ser pilar para que esa persona sane eso y demás, ¿no? Así que creo que hoy el encuentro de hoy nos deja reflexionando muchas cosas para poder ser comunidad, para poder sentirnos parte de ese cuerpo, que como decía también Germán, ¿qué sería si fueran todos brazos, no? Un despelote. Pero el Señor ha sido tan inteligente, ¿no? De poder pensar en el sentido de poder guiarnos a tener en cuenta que Él es la cabeza de este cuerpo, que es la iglesia. Y de Y Él dependen tantas cosas. estaría difícil para caminar, digo, si fuéramos todos manos. Digo, Claro, ¿no? La tal cual, iglesia. por eso, qué importante, ¿no? Y como que es importante poder tener en cuenta la participación de cada uno, el aporte de cada uno, a veces desde su defecto, ¿no? Y de su carencia también. A mí me sirvió mucho esto de poder aprender desde los defectos de las personas, porque virtudes, todos tenemos virtudes, pero muchas veces no aceptamos los defectos. Entonces, el aprender desde algo que yo creo defecto, ¿eh? Porque capaz que el otro no lo ve, no lo siente y demás, pero yo sí lo consideraba un defecto, entonces tuve que aprender a poder, valga la redundancia, a aprender desde eso, ¿no? ¿Desde qué sentido? Que no lo quiero hacer, de que no quiero que me afecte, de que no quiero que sea una herida en mí. Entonces buscar esa manera de poder quizá entender al otro como un otro y una aceptación que quizá son cosas que tiene que saldar con el Señor y no soy yo quien para venir a cambiar a la otra persona, ¿no? Pero creo que ahí entra en juego esto también de que cada uno tiene sus particularidades, su vida también, y capaz que el método este de ver, juzgar y actuar nos invite un poco a contemplar la comunidad de los ojos del Señor, a juzgar desde Jesús y también a actuar con la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Que sea centro en nuestra vida también. Así que está buenísimo analizarlo. Bueno, no sé si alguien más puede, no sé si tienen, Celia creo que no tiene para abrir el micrófono, no sé. Hoy somos re poquitos, así que Me sale a hacer una invitación, escuchándote, Lau. Eh, Ofrecer la oración, digo, esta semana quizás, y pidiéndole a Jesús que nos muestre, digo, pues la iglesia la hacemos todos, y la iglesia doméstica es nuestra familia, y la iglesia que es nuestra comunidad. Pedirle a Dios que nos muestre quizás algún hermano que puede estar en nuestra familia, digo, porque también somos la familia de Dios, con el que por ahí podamos tener
algún roce, algún resentimiento, algún dolor. Y que podamos acercarnos y ofrecer esto como iglesia también, ¿no? Ofrecer el perdón o el pedir perdón si hicimos mal, pero para construir esta iglesia que somos todos. Pongámoslo en oración. El Señor seguramente nos va a mostrar a alguien con quien tenemos que acercarnos, ¿no? Aunque sea un abrazo de consuelo, una palabra o pedir perdón, lo que fuera, pero yo creo que es la forma en que nosotros podemos construir esta iglesia que es familia de Dios. Excelente, Germán, me parece genial. Genial también de que lo podamos vivir a eso, ¿no? Y ya desde la oración creo que ya hay un corazón predispuesto para eso. Así que el Señor obra constantemente, pero creo que está buenísimo de que lo podamos poner como oración para poder vivirlo y también ver esto de tener en cuenta, ¿no? Como nos enseña el documento de Aparecida, que se nos presente la persona, la situación, la circunstancia, y que nosotros podamos ver con los ojos de Dios, juzgar con los ojos de Jesús y actuar con la luz del Espíritu Santo, ¿no? Así que buenísimo. Bueno, agradezco a los que están en el Zoom, a los que ven la grabación también por YouTube. Los vamos a invitar a Vani y a Germán a hacer una canción para despedirnos, ¿sí? Así que bueno, nos volvemos a encontrar por el mismo canal y a la misma hora el próximo martes. Así que damos gracias por la vida de cada uno, damos gracias por todos los que también se sumaron, ¿no? Hicieron ese tiempito para estar presente en el Zoom. Les agradecemos de corazón y bueno, nos encontramos, si Dios quiere, el martes que viene. Ay, no alcanzo a ver, se me pasó. Pero nos encontramos. Ahí va. ¿Se ve bien o está al revés? No, se ve el re... ¡Oh, Ah, qué se ve de pena! 10. No, no, se ve bien. Acá se ve bien. Yo lo veo bien en mi teléfono. Lo vemos al revés. Cuerpo, familia de Dios. Ah, no, acá ¿Qué- se ve de 10. Se ve de 10. Vamos a cantar esta canción. La, Buenísimo, gracias. una canción sobre la iglesia y bueno, en realidad reafirma muchos o varias de las palabras para que las vayamos masticando durante la semana. Entonces, Ger lo va a tener como ayuda a ¿Tenés ese memoria vos? para que lo vayamos repitiendo. Vamos. Entonces, parte, cuerpo, familia de Dios y pueblo abajo. Fíjate ahí, ¿Se parte, ve ahí? cuerpo, familia de Dios, pueblo. Ahí está el machete. Y después va a ir que dice Cuerpo de Cristo. cuerpo de Cristo, que es muy fácil, solo Bueno. cuerpo de Cristo. Somos parte, somos cuerpo, somos familia de Dios, un solo pueblo, somos parte, somos cuerpo, Somos familia de Dios. somos familia de Dios, un solo pueblo. Otra vez, somos parte, somos cuerpo, somos familia de Dios. solo pueblo, somos cuerpo de Cristo, somos cuerpo de Cristo, somos cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, somos 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 parte, Somos cuerpo, somos familia de Dios, Solo pueblo. solo pueblo, Somos parte. somos parte, somos parte, somos cuerpo, somos Familia de Dios. familia de un solo pueblo.
hermosa canción, qué hermoso. Una oración la canción, una oración. No la había escuchado nunca, así que doy gracias Escribí, porque hermosa. es de ella, por eso no la escribí. Por eso no la escuché, ¡Ah! que es inédita la escribí y es muy sencillita, tiene una estrofita, pero también es muy sencilla, pero nos pareció que lo podíamos Era hacer, mucho. era repetir lo que era como estribillo. Me encantó, muchísimas gracias, Vani. Ay, bueno, esta es una exclusividad. Inclusive Muchísimas. taller de discipulado. Me encantó, no, ya tenés un 10, olvídate. Y me encantó, me encantó. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, Y damos gracias al Señor. queda Sí, en el Face, después, así después de que todas maneras grabamos, si no, y la subimos al canal, cualquier cosa. ujú. Lo pueden Dale, encontrar así ahí. la comparto en el grupo. Dale, Excelente, me encantó. Me encantó. Hagan la grabación, así la compartimos también en el grupo. Bueno, dale. muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias a los que se sumaron. Damos gracias a Dios por este día y bueno, encomendamos al Señor nuestras vidas, las situaciones y que nos ayude a poder ver, actuar y juzgar en base al Señor y al Espíritu Santo. Así que este hermoso encuentro lo hicimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, bendiciones. Nos vemos el Gracias. martes. Chao, Para chao, un todos. abrazo. No se olviden de volver el Bendecidos. martes. Martes, 21 horas, por el mismo canal. El último apague la luz.